Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que tengamos plenamente fe en el Padre y no dudemos ni un milímetro en sus palabras. Declaremos hoy que todo hombre es mentiroso y que solo el Padre y el Hijo son verdaderos. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, amén. Hoy declaramos al ser humano como un ser mentiroso. Es así, es decir, esa es la verdad, que el ser humano es mentiroso. A veces nos cuesta tanto trabajo aceptarlo, sobre todo en nuestra vida diaria. Tenemos que lidiar con muchas personas y de repente se nos olvida este concepto. Parecería que no es posible que fuera cierto que todo hombre es mentiroso. Pero luego nos chocamos con la dura realidad. Llega la mentira. Nos han dicho una pequeña mentirilla que luego se transforma en un gran problema. Puede ser alguien que nos vende un producto o alguien a quien le hemos contratado algún servicio. En fin, puede ser cualquier persona. Esa mentira que nos han dicho trae consecuencias, y pueden ser consecuencias que pueden durar por años. Tal vez puede ocurrir que nos estafen, o cualquier cosa peor. Tenemos que entender, amigos, que estamos en los tiempos finales, y además estamos precisamente en la celebración histórica de la fiesta del Día de la Expiación, en donde Jesús está finalizando su labor de expiación de todo pecado que han cometido aquellos seres humanos que libre y voluntariamente han decidido precisamente participar del Día de la Expiación. Amigos, como es apenas obvio, un sacerdote en el templo judío, el que fue hecho en la tierra, no podía expiar los pecados de alguien que no perteneciera a la congregación, en este caso al pueblo de Israel. ¿Acaso el sacerdote expiaría los pecados del rey de Babilonia? Por supuesto que no. Asimismo, solo los que entran al santuario celestial hoy a participar de esta fiesta del Día de la Expiación son aquellos sobre quienes únicamente recae la sangre de Jesús para expiar sus pecados. El que no entra a esta fiesta no puede recibir la sangre de Jesús para expiar sus pecados. Y luego no hablamos de la expiación tradicional, por ejemplo la que ocurría en el templo terrenal, en donde cada vez que la persona peca, pues llevaba al becerro para expiar sus pecados. Esa es la expiación que Jesús hace. Tradicionalmente, cada vez que tú pecas, Él expía tus pecados. Pero ahora hablamos de la expiación final, una expiación que ocurre en la fiesta del Día de la Expiación, donde se presenta entonces un evento histórico en la tierra. Recordemos que todas las fiestas declaradas por Jesús en el libro de Levítico tienen un significado histórico aquí en la tierra, es decir, algo ocurre que transforma por completo la historia del mundo. Recordemos entonces que en el día de la expiación se requería que la persona afligiera su espíritu. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 28 al 30. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. A aquella persona que no aflija su alma, es decir, que no se arrepienta de todo pecado, la ley dice que debe ser cortada de la congregación, no por el hombre, por supuesto, sino por Dios mismo. Es decir, que esa persona no se salvará. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que quien hiciere trabajo en ese día será destruido?
Ya no hablamos de un trabajo físico, no hablamos de días de fiesta. Hablamos ahora que se refiere a la salvación por las obras. Es decir, que se refiere a todos aquellos que buscan salvar su vida ejecutando alguna obra, rito o ceremonia. Porque en el templo terrenal también ocurría lo mismo. Es decir, tú literalmente tenías que tomarte el trabajo de llevar un becerro para expiar tus pecados. En el día de la expiación, pues no tenías que llevar ningún becerro. El sacerdote se encargaba de hacer todo. Lo único que te tocaba a ti era quedarte afligiendo tu espíritu. De esta manera, esto se traslada al fin de los tiempos. Hoy en día entonces se nos dice que ninguna obra que tú hagas te salvará. Y resulta que las religiones modernas, cristianas entre comillas, te dicen que solamente te salvarás si haces alguna obra. Por ejemplo, si vas a la tal Eucaristía o si realizas el ritual en donde te lanzas a una piscina con el pastor. Esto, amigos, no está acorde con la fiesta del día de la expiación. Por supuesto, esta fiesta nos dice que debemos quedarnos quietos solamente, afligiendo nuestras almas, sin que tengamos que hacer ninguna obra. No se requiere entonces nada de nuestra parte, porque también está escrito que la salvación no es por obras, sino por fe. Por tal motivo, todo aquel que busca salvar su vida, haciendo algún rito o ceremonia, pues simplemente se perderá. Esto lo estamos viendo clarísimo con el bautismo negro, el cual no es más que un rito religioso disfrazado de falsa ciencia. No es en lo absoluto algo científico. Nada más porque al hombre se le dé la gana de decir que es científico no quiere decir que es científico. Las pruebas nos muestran que eso es un ritual religioso y punto. ¿Por qué? Porque las personas lo hacen por fe. No tienen ni idea de qué es lo que contiene el frasquito y simplemente lo reciben porque tienen fe. Quiere decir que no es más que un rito religioso destinado para que el ser humano busque salvarse a sí mismo. Es decir, que es una clara violación de la ley de Dios que dice: ningún trabajo haréis en el día de la expiación. ¡Wow, amigos! ¡Qué tremenda cantidad de violaciones a la ley de Dios! Cosas que a veces uno pasa por alto. La persona del común solamente se enfoca en los pecados. Sin embargo, vemos que cosas tan sencillas como no obedecer esta fiesta del día de la expiación nos llevan a perder la vida eterna. En esta fiesta que se está dando históricamente hoy en día, se nos dice que es un deber no hacer ningún trabajo, es decir, ningún rito o ceremonia religiosa destinada a lograr nuestra salvación, porque se está ejecutando en el cielo la labor de expiación de nuestros pecados, y esta se realiza gracias a Jesús, amigos. Entonces es una clara violación lo que está ocurriendo, y ahí tenemos otra señal del por qué quienes reciben el bautismo negro están lamentablemente perdidos, amigos. Porque en el cielo Jesús está finalizando su labor de expiación. Es decir, no la está empezando. Aquí no estamos en algo que estamos descubriendo, amigos. Porque recordemos que esto inició desde el año 1844. Esta doctrina no le pertenece a ninguna religión, como se dice por ahí. No, amigos. Esta es una doctrina bíblica en donde la Biblia da claramente las fechas en donde se establecería el día de la expiación final, como la ocurrencia histórica de esta fiesta, manifestada en algo que ocurrirá en el mundo. Hoy vemos a las personas tratando de salvarse por sí mismas. Eso es una clara prueba de que no quieren entrar con Jesús al santuario celestial para que sus pecados sean expiados. Por lo cual, amigos, es una señal
del desastre que está ocurriendo. Recordemos, amigos, que todas las fiestas de Jesús descritas en el libro de Levíticos tuvieron un cumplimiento histórico en el mundo. Quiere decir, por ejemplo, que aunque el pueblo hebreo celebraba la fiesta de la Pascua todos los años, llegó un año en que esa fiesta se cumplió literalmente, cuando Jesús comió la Pascua con los discípulos y luego él mismo se entregó como Cordero Pascual, perdonando los pecados del mundo entero. Entonces, esto fue histórico. Desconocer esto es precisamente quedar por fuera de la fiesta de la Pascua. Por tal motivo, no serás salvado jamás. Tienes que reconocer que Jesús es el Cordero Pascual. Entonces, si tú no conoces lo que simboliza esta fiesta en la historia del mundo, estás perdido. Luego sigue la fiesta de los panes sin levadura, en donde Jesús, debido a que no pecó, pues su cuerpo no se infló como se infla un pan cuando tiene levadura. Esto también nos muestra que ocurrió de una manera histórica, a pesar de que esta fiesta se celebraba todos los años, de una manera simbólica. Entonces, luego sigue la fiesta de los primeros frutos, cuando Jesús resucita como primer fruto de las primicias de los muertos. Esta fiesta se dio de forma histórica. Literalmente, Jesús representó a esa primera fruta. Luego ocurrió con la fiesta de Pentecostés, que históricamente ocurrió 50 días después de que Jesús resucitó, que los discípulos recibieron la unción del Espíritu Santo, convirtiéndose ellos en un nuevo grano. Y luego sigue la fiesta de la expiación, la cual tiene que ocurrir históricamente. Es decir, algo va a ocurrir en el mundo, amigos. Así como en épocas pasadas algo ocurrió. Los apóstoles siguieron la ruta de las fiestas de Jesús. Por tal motivo, ellos estuvieron ahí presentes en cada evento de lo que ocurrió históricamente en el mundo. Y por supuesto, nadie puede saber cuándo va a ocurrir algo históricamente. Sin embargo, nosotros ya no estamos en esa ignorancia. Nosotros sí sabemos, amigos, que desde el año 1844 ya empezó la fiesta de la expiación, el día de la expiación. Esto quiere decir, amigos, que algo histórico está por ocurrir y es el fin de la fiesta del día de la expiación. Quiere decir entonces que si tú no estás entrando con Jesús al templo celestial a expiar tus pecados, te vas a quedar por fuera y no hay manera de que puedas entrar luego, después de que termine esta fiesta del día de la expiación, porque eso sería como devolver la historia. Es decir, ¿acaso pretendemos que Jesús baje de nuevo del cielo a celebrar la Pascua y que de nuevo él mismo se entregue como Cordero Pascual? De hecho, eso es lo que quieren la mayoría de religiones cristianas del mundo. La realidad es que eso no es posible. Jesús ya se sacrificó como Cordero Pascual. Esto ocurrió históricamente una vez en el mundo y no va a volver a ocurrir. Asimismo, la fiesta del día de la expiación, cuando ya Jesús pretende terminar de una vez y por todas con la expiación de los pecados, está por terminar. Y si tú no estás celebrando esa fiesta del día de la expiación, pues no habrá manera de que vuelvas a hacer que Jesús se meta en el templo a expiar los pecados, porque en ese caso tú vendrías a ser más poderoso que Dios. En el momento que esa fiesta acabe, pues ahí fue, amigos. El que se quedó por fuera, se quedó por fuera. Es como cuando Noé entró al arca. Cuando él entró y cerró la puerta, nadie más pudo volver a entrar. Es clarísimo, amigos. Las personas, luego cuando vieron que caían gotas de lluvia del cielo, empezaron a tocarle a Noé que los abriera, pero no se podía, amigos. Entonces, ¿qué ocurre con el mundo? ¿Qué ocurre con los pecados que están cometiendo las personas?
pecados que realmente estamos llegando a un punto en que tienes que dejarlos de cometer, o de lo contrario vas a perder tu salvación eterna. Leamos en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo está, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Y muchas personas piensan que Dios les acepta que vivan su supuesto noviazgo como si estuvieran casados, y resulta que eso no es noviazgo, eso es matrimonio, cuando tú te comportas con tu novio o novia como si fuera tu esposo. Eso es fornicación, y la Biblia es clara, que ningún fornicario entrará en el cielo, y aún hablando de cualquier otra forma de fornicación, por supuesto, ningún fornicario entrará en el cielo. Leamos en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que esta es una tremenda lista, ¿verdad, amigos? Y ocurre que el mundo ha disfrutado de Jesús perdonando sus pecados. De continuo, Jesús lleva actuando como sacerdote que celebra la Pascua desde el día en que Él se ofreció en el madero, Él mismo, como cordero, pero también cuando Él entra en el cielo, se convierte en ese sacerdote que ofrece el cordero para expiación de tus pecados. Esta labor de expiación que ocurre frecuentemente cada vez que una persona peca es la celebración de continuo de esta fiesta de la Pascua, en donde Jesús es ese cordero, esa sangre que limpia nuestros pecados. El mundo ha venido disfrutando de eso. De alguna manera han venido abusando de esa fiesta. Pero luego llega la fiesta del día de la expiación y resulta que esa fiesta dice que tienes que entrar en el templo celestial, en el lugar santísimo, y renunciar a todo pecado que has cometido. De otra manera te vas a quedar por fuera de la salvación. Es un evento histórico. Ya no estamos ante algo que está como en un libro y que simplemente no se manifiesta en la historia del mundo, pero sí se va a manifestar así como las otras fiestas ya se manifestaron. Si las otras fiestas se manifestaron históricamente, ¿por qué no se manifestará esta fiesta y las que siguen históricamente, amigos? Si vimos que, en efecto, la fiesta de la Pascua se cumplió cuando Jesús se entregó en el madero, asimismo la de los panes sin levadura, cuando Él, pues, no se pudrió en la tumba, y luego la fiesta de las primeras frutas, cuando Él resucita, y así la fiesta de Pentecostés, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, porque hemos de pensar que históricamente en el mundo no se va a dar un acontecimiento que refleje las fiestas que siguen. Por supuesto que sí se va a dar. El hecho que nosotros no lo veamos quiere decir que no lo estamos celebrando. No quiere decir que no se esté dando. La persona del común ni se da por enterada. Oh, Jesús está celebrando el día de la expiación. Ahora, mientras hablamos, yo no sabía nada de eso. Por supuesto que no lo sabías, porque tú has sido abusado e inducido a practicar un cristianismo falso, una repetidera, domingo tras domingo, bla, 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 repiten la misma cosa durante 1 hora. Y así la persona vuelve al siguiente domingo a que le repitan lo mismo. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? No estás siguiendo a Jesús. Y si no sigues a Jesús, te vas a perder para siempre. Entonces, cuando nosotros vemos los pecados del mundo, nos preguntamos, ¿eres tú un fornicario? ¿Pretendes que Jesús expíe tus pecados mientras tú
¿Estás practicando la fornicación? Nada más imagínate eso. De repente Jesús está ahí en esa ceremonia solemne, porque es el fin, amigos. Y de repente, aparece tu nombre y el Padre muestra lo que tú estás haciendo en ese momento cuando Jesús pretende expiar los pecados, y resulta que tú estás ahí pues encerrado en un cuarto, ya sabes, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Pretendes que Jesús expíe tus pecados como siempre ha sido? ¿Tú piensas que estás en la fiesta de la Pascua y que Jesús es tu Cordero Pascual y que la sangre de Jesús va a estar de continuo expiando tus pecados cuando ahora estamos en otra fiesta? Estamos en la fiesta del día de la expiación, cuando Jesús se dispone a la tarea de limpiar de tu vida y de tu ser todo el pecado, es decir, de convertirte en un ser que de ahora en adelante no va a pecar más. Es algo histórico. ¿Un ser humano que no peque? ¿Cómo es eso posible, amigos? Pero es lo que nos dice la fiesta del día de la expiación. Es lo que pronto va a ocurrir en la tierra. Van a caminar personas que no pecan. ¡Wow, amigos! Es tremendo. Es algo que no debería extrañarnos. Recordemos que los apóstoles, pues simplemente no pecaban. Ahora muchas personas dicen, pero Ecusatón, todos los hombres somos pecadores. Sí, amigos, todos los hombres somos pecadores hasta que Jesús te regenera como un nuevo ser. En ese momento, pues ya tú no eres pecador. No quiere decir tampoco, como dicen algunos evangélicos, que a pesar de que sigues pecando no eres pecador, sino que literalmente has dejado de actuar de manera pecadora y ya te comportas igual que Jesús. Entonces, ahí es que entendemos el por qué tenemos que abandonar todo pecado. La fornicación no es solamente física, sino también espiritual. ¿Te has arrepentido de tus ídolos? Sobre todo el ídolo del dinero. Algunos no logran entender el por qué hay que dar diezmo. Resulta que nuestro corazón nos dice que nosotros no idolatramos al dinero. No, para nada. Yo no idolatro al dinero, Ecusatón. Pero cuando escuchas las palabras diezmo, plop, pues ahí mismo rechinan los dientes. Entonces, ¿hay idolatría al dinero? Claro que sí la hay. Si no puedes dar el diezmo, ¿cómo crees que vas a pasar una prueba en donde literalmente no vas a poder ni siquiera tener acceso a tu cuenta bancaria, ni a poder comprar ni vender? Es imposible. No has podido ni siquiera dar el 10% del ingreso que tú recibes y ahora pretendes despojarte de todo el ingreso que tú recibes. Es imposible, amigos. Por supuesto que no vas a poder pasar la prueba de no poder comprar ni vender si no das el diezmo. Y hay personas que no pueden tolerar eso. Y esa es la clara prueba de su idolatría. Cuando se habla del diezmo dicen, no, aquí algo anda mal. Ya lo sabía. Bueno, pues sale tranquilo. Vamos a ver qué pasa cuando la Iglesia Católica aliada con los gobiernos declaren que a menos que tú les obedezcas, no vas a poder acceder a tu cuenta bancaria. Vas a quedar excluido del sistema financiero. En parte tienen toda la razón porque es que les pertenece. El sistema financiero es de ellos, no es de nadie más, sino de ellos. Y las personas que dicen, Ecusatón, pero tú publicas videos en YouTube, ¿qué más esperabas de YouTube? Si YouTube es del demonio, y pues por supuesto YouTube no te va a dejar, pues ¿qué crees que va a ocurrir con el sistema financiero? ¿De quién crees que es el sistema financiero? Por supuesto, y estamos viendo hacia dónde va todo esto, amigos. Ahora, recordemos que no obedecer la palabra de Dios es idolatría
y luego también es rebelión. Leamos en 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es pecado de hechicería, e iniquidad e idolatría el quebrantar la palabra de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Tremendo, amigos, todos los que quebrantan la palabra de Dios tienen posesión demoníaca. En el caso del bautismo negro, estos científicos no son más que brujos. Eso es lo único que son, porque quebrantan deliberadamente la palabra de Dios. Pero en el caso del cristiano, que anda por ahí con un pie en la iglesia y otro pie en estos templos de brujería, más vale que se decida pronto, porque hay dos caminos, amigos. Y ocurre como que, no sé si te ha pasado, que uno puede ir con un pie en un camino y un pie en otro camino, pero luego los caminos se van abriendo y se van ensanchando y entonces tienes que tomar una decisión. Entonces, ¿en qué camino te vas a quedar? Al fin decídete, porque el uno agarra totalmente para la izquierda y el otro para la derecha. Esto pasa muy frecuente en las autopistas. Al final tienes que tomar una decisión. Aunque no sabes para dónde agarrar, pues como que estás en el centro, pero luego la autopista se divide y ahí te toca decidir. Entonces, pronto tú tendrás que tomar una decisión final, o estás con Dios o estás con Baal Zebú. Fornicario entonces es todo aquel que quebranta la palabra de Dios. Es decir, amigos, que el fornicario no es solo aquel que hace algo en la carne, sino aquel que simplemente es rebelde a la palabra de Dios. ¿Qué ocurre cuando tú comes algo que está prohibido según la palabra de Dios? En la palabra se te dice que no debes comer carne que tenga sangre, pero también que no debes comer animales que estén mezclados. ¿Y qué pasa hoy en día con el pollo, con la vaca, con inclusive los pescados, amigos? El huevo, la leche, el queso. ¿Podemos decir que vienen de un animal puro? La realidad es que no es así. Hoy en día estamos ante lo que se llama fornicación in vitro. Es decir, que físicamente no se requiere el contacto físico para que haya fornicación. Y ocurre entonces que estos científicos toman el ADN del cerdo y se lo ponen al pollo, diciendo que de esta manera el pollo estará inmune a la gripa aviar. Plop. Lo mismo ocurre con las vacas con la tal gripa aftosa, amigos. Y tú dices, oh no, pero es que no tiene problema, amigos. Todo lo que nosotros vemos en el mundo animal está contaminado. El ADN está cruzado, es mezcla. Y por tal motivo comer esos animales es una violación a la ley de Dios. Leamos en Levítico capítulo 19 versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los científicos han venido jugando con el ADN de los animales, mezclando los felices de la vida, no pasa nada, Ecusatón es ciencia. Pero la Biblia nos dice que es brujería. Por supuesto que la brujería tiene poder. ¿Acaso los magos de Egipto no fueron capaces de convertir los bastones que tenían en serpientes? Esto no son cuentos infantiles. La brujería es real. Tiene poder para manifestarse en el mundo físico. Entonces, luego leemos que ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. ¿Dices tú malas palabras o groserías? Si hay palabras que no dirías en una ceremonia, por ejemplo, de graduación de tu hijo, entonces no deberías decirlas nunca. Ahora, ¿puede alguien perder su salvación por decir malas palabras? Oh, no, Ecusatón, es una bobada. ¿Por decir una mala palabra voy a perder mi salvación eterna? Claro que sí la vas a perder. Si tú piensas que mucha gente se va a salvar en el fin del mundo, como dicen algunos, se salvará una gran multitud, Ecusatón, como está en Apocalipsis. Encuéntrame personas en la sociedad que no digan malas palabras. Literalmente toda persona dice malas palabras, hasta el punto que en algunos países las malas palabras se han vuelto lenguaje normal en la sociedad. Por ejemplo, inclusive, algunos
colegios algunos profesores dicen malas palabras y dicen que es que así hablan. Los niños y los jóvenes dicen malas palabras. Luego tú vas a una universidad y todo el mundo dice cualquier tipo de groserías. Luego miras a las mujeres y ellas son más discretas, pero cuando están en confianza dicen malas palabras. Y los hombres, de acuerdo a su nivel cultural, dirán o malas palabras a toda hora o las dirán en su casa donde nadie se dé cuenta lo que sale por su boca. Y yo puedo salir a una ciudad en busca de alguien que no diga malas palabras. Y vamos a ver si lo encuentro, amigos. ¿Qué dice la Biblia? Ningún maldiciente se salvará. ¿Tú piensas que eso es mentira de Dios? ¿Que Él lo puso en la Biblia por asustarte? ¿O acaso crees que vas a subir al cielo y allá en el cielo vas a decirle groserías a los ángeles? Mira, pedazo de ángel, bla, bla, bla. ¿Ah? Tal vez piensas que Jesús por arte de magia va a hacer que tú dejes de decir groserías. Plop. Esa forma de pensar simplemente no concuerda con lo que ocurre en el día de la expiación, en donde eres tú el que tienes que afligir tu alma. Así que el pecado que tú no abandones aquí en la tierra, pues simplemente no te permitirá entrar en el cielo, porque allá en el cielo vas a seguirlo practicando. Y tiene todo el sentido y la lógica, porque aquí en la tierra no quisiste afligir tu alma, violaste la fiesta, amigos. Así que el Padre ni Jesús van a cambiar algo que tú no quieres cambiar en tu vida. Eso además es una violación clara de la ley. Leamos en Éxodo capítulo 35 versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieren corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, la única ofrenda que Dios acepta es la voluntaria, la que haces de corazón. Si tú vas a hacer algo obligado o porque tienes miedo, eso no es aceptable para el Padre. Así que aquel pecado que tú no quieras abandonar de buen corazón y voluntariamente, pues no va a ser expiado. Y si no es expiado, entonces permanecerá contigo para siempre, y lo único que le queda a Dios es enviarte al lago de fuego. Porque Dios no te va a obligar a nada. Porque, amigos, la fiesta de la expiación se va a acabar. Tú no puedes luego pedirle a Jesús que de nuevo reinicie la fiesta del día de la expiación. Es decir, imagínate que el presidente de tu país hace una ceremonia y tú llegas tarde y pues tú le pides al presidente que de nuevo celebre la ceremonia. Amigos, ahora imagínate esto a nivel global. Jesús, como el dueño del mundo, el verdadero dueño ahora, hace una ceremonia y llega a su fin y tú no llegaste, te quedaste por fuera. Amigos, ahora leamos lo que dice Job capítulo 15 versículo 6. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Toda palabra que tú dices en la tierra, sea grosería, insulto, chiste verde, vulgaridad, blasfemia, te va a condenar. Hay muchos locos que andan diciendo que Lucifer es Jehová. Oh, no, amigos, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Tremendo. Y luego, ¿qué pasa cuando tú eres supuestamente cristiano y dices groserías? Estás blasfemando, amigos. Tremendo. Leamos en Proverbios capítulo 18 versículo 7. La boca del loco es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Entonces, tú vas y hablas con un supuesto cristiano y lo oyes diciendo groserías. Y bueno, hay malas palabras que tú dices, pero mira, eso no es una mala palabra, Ecusatón, es algo así que está ahí como en una línea, como en un punto gris. Pero sí lo es, amigos. Si tú estás en una reunión con personas educadas y no te atreves a decir esa palabra, entonces sí es una mala palabra. Yo te digo esto, búscame cuántas personas no dicen groserías en una ciudad. Luego dime, ¿cuántas personas se van a salvar?
Porque es que tú no vas a encontrar personas en una ciudad que no digan groserías. Es decir, tal vez encontrarás 10 en una ciudad de 500,000 personas. Recordemos que hasta el Papa Francisco dijo una grosería mientras daba órdenes a los gobiernos, y cuando hablaba en español confundió una palabra en español con una grosería que se dice frecuentemente en italiano, plop, y eso se llama traición del subconsciente. Cuando tú usas una grosería frecuente y luego se te escapa por ahí. Así pasa, amigos. Las personas que dicen groserías se perderán para siempre. Leamos en Job capítulo 27 versículo 4. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Entonces algunas personas piensan que debido a que Jesús intercede por nosotros, pues Él limpiará nuestros labios de la inmundicia y que por tanto podremos seguir diciendo groserías. Imaginémonos a Jesús intercediendo en el cielo, expiando nuestros pecados, y nosotros aquí en la tierra diciendo groserías. Es imposible, amigos. No se puede. Jesús no va a recibir en el cielo a ningún maldiciente. Y este versículo de Job nos lleva también a los mentirosos. Leamos Salmos capítulo 101 versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y hay personas que piensan que no es posible operar en esta sociedad sin decir mentiras. Y uno hasta cierto punto medio los entiende, es decir, no lo aprueba, pero lo entiende. Porque hay personas que andan haciendo todo tipo de preguntas a toda hora para enterarse de tu vida y luego usarán esa información en tu contra. Y esto ocurre más que todo en el mundo de los negocios. Y la gente quiere averiguarse todo lo que tú haces cuando operas en el mundo de los negocios, cuánto vendes, cuánto inventario tienes en tu almacén, cuánto sueldo ganas, en dónde trabajas, cómo se llama tu jefe, en fin. Y luego, ya con esa información, pues enfocarán toda su envidia en tu contra. Y por eso uno ve que hay gente que, astutamente simplemente miente. Astutamente digo, pero que finalmente los lleva a perder su salvación. Porque la Biblia no nos dice que esa sea una forma correcta de operar en la sociedad, a pesar de que estamos rodeados de gente mala muchas veces, sobre todo para los que operan en el mundo de los negocios, gente que tiene como único objetivo, pues, agarrar tu dinero o extraértelo de alguna forma o manera. Entonces, la Biblia nos dice todo lo contrario, que tú, pues, no puedes decir mentiras. Y es apenas obvio, por la boca del Padre y de Jesús solo salen palabras de verdad. ¿Cómo podemos entrar al cielo si por nuestra boca salen palabras de mentira? Así que lo único que queda a la persona que tiene que lidiar con estas otras personas en el mundo de los negocios es estar pues pendiente y apartarse de personas que anden haciendo muchas preguntas, o cambiar de tema. Cada vez que te pregunten algo como que, esta persona quiere saberlo todo. Ocurre que muchas veces parece que son simplemente compañeros de trabajo o de negocios y que son preguntas normales, pero que luego es información que puede ser usada en tu contra. Es difícil, en verdad, sobre todo para las personas que están en el mundo de los negocios, pero ya vemos lo que nos dice la Biblia. Nos dice que no puedes decir mentiras. Así que, al cristiano le queda ser muy cauteloso y tratar de cambiar el tema de conversación, porque de verdad que es un tema complicado. Tenemos que pedirle a Dios entonces que nos ayude a tratar de comportarnos en la sociedad sin caer en lo que cae el mundo, porque algunas personas simplemente piensan que no hay otra manera de operar en esta sociedad si no se dicen mentiras. Y luego ocurre que las personas llevan una doble vida. Con las personas que te rodean, con tus compañeros de trabajo y vecinos, pues son unos. Algunos aparentan ser buenos cristianos. Sin embargo, cuando llegan a sus casas,
pues son otras personas. Inclusive tratarán mal a sus familias, les dirán mentiras o groserías, porque saben que nadie los escucha, sino solo su familia. Y de esa forma, pues los hermanos de la iglesia no los recriminarán. Y esta es la consecuencia de eso. Decir mentiras te lleva a vivir una doble vida. Te comportas de una manera distinta en privado y de otra manera en público. Es lo que hacen los políticos y los falsos líderes religiosos. Por lo tanto, eso no lo aprueba Jesús. Jesús nos declara que tenemos que ser la misma persona en público y en privado, que no puede haber diferencia. Si llegara a haber diferencia, entonces la Biblia te llama estafador. Por tanto, recuerda que los estafadores no entrarán en el cielo. Resulta que en general el 99% de las personas manejan una doble vida y además literalmente piensan que es imposible vivir en la vida sin tener máscaras, porque con sus amigos tienen una personalidad, con su familia tienen otra, y cuando están en privado, encerrados en su cuarto, tienen otra. Y eso es posesión demoníaca, es decir, tienen un espíritu de mentira. Esto es lo que hace la Iglesia Católica. En público se comporta de una manera, en privado es otra. Tiene sectas secretas, conocidas por todos menos por los católicos. Tiene el Opus Dei, los jesuitas, la Sociedad del Yunque, la masonería, la Orden de San Huberto, Caballeros de Columbus, Templarios, etc. Son sectas ocultas y secretas, en donde lo que se habla en esas sectas no puede salir a la luz pública. Inclusive sus templos no tienen ventanas, para que nadie pueda ver qué es lo que ocurre adentro. Por otro lado, es increíble que sea la Iglesia Católica, la madre de todas las sectas, la que culpe a los verdaderos cristianos de pertenecer a una secta secreta, precisamente cuando ella es la creadora de todas las sectas secretas. Amigos, qué loco. Sin embargo, es ella la que nos acusa de tener una doble vida, porque es a nosotros que se pretenderá acusar de pertenecer a grupos radicales. Y eso es una gran calumnia, porque no hay nada secreto, no estamos haciendo nada en lo oculto. Nosotros lo que decimos en privado, lo decimos en público, aun y cuando YouTube pretenda bloquearlo. Luego vamos y se lo subimos nuevamente. Si decimos en privado que el Papa de Roma es el anticristo, pues también lo decimos en público. Los cristianos no podemos tener una doble vida. Ahora, esto no quiere decir que no podamos ser cautelosos, porque sabemos que hasta Jesús era cauteloso. Pero Jesús jamás vivió una doble vida. Jesús no fue un estafador. Miremos, por ejemplo, el profeta Mahoma, de quien se dice que tuvo 7 mujeres. También hemos visto muchos pastores cristianos llevando una doble vida, y luego sale a la luz lo que ocurre a escondidas. Si tú pretendes ser cristiano, pero te comportas de una manera distinta en tu casa, y de otra manera con tus vecinos, y de otra manera con tus compañeros de iglesia, pues eres un estafador. Por supuesto que te vas directo al lago de fuego. Cuando miramos las familias, vemos este espíritu. Resulta que la esposa en la casa se comporta como una mujer regañona, hasta insoportable, pero cuando sale a la calle con sus amigas es pura sonrisa. Asimismo con sus compañeros de trabajo. La Biblia, sin embargo, nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 21, «Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten». Así que el padre o los padres deben castigar a sus hijos, pero jamás maltratarlos. No hay por qué gritarles, sino solo reprenderlos y explicándoles el por qué los reprendes, pero no maltratándolos. Ocurre que como tú trates a tus hijos, así en un futuro ellos tratarán a sus hijos, o peor aún, se buscarán un esposo o esposa que los trate de la misma manera como tú los trataste. Las familias se vuelven entonces un gran campo de batalla, en donde se supone que debería haber solo paz y amor, pero resulta que hay discusión. En ese hogar, los ángeles de Dios se van, porque ahí no hay amor ni paz. Ese hogar se ha convertido en un antro de guerra, y solamente quedan los demonios, libres para hacer lo que quieran en ese hogar.
Los hijos que no respetan a sus padres tampoco entrarán al cielo. ¿Podrá alguien perderse simplemente por tratar mal a sus padres? La respuesta es que sí, aun y cuando los mantenga y hasta les dé dinero, pero si los humilla y los trata mal, esa persona se perderá para siempre. Leamos en Levítico capítulo 20 versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre estará sobre él. Así que cualquier insulto o maltrato a tu padre o a madre es causa de perdición de la vida eterna. Luego la esposa debe siempre respetar a su esposo, porque es el jefe del hogar, cosa que, por supuesto, el ecofeminismo se ha encargado de derribar. Inclusive mujeres que no se consideran feministas no están dispuestas a ver a su esposo como la cabeza del hogar, como quien tome las decisiones, sino que dicen que las decisiones se deben tomar compartidas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Leamos en Efesios capítulo 5 versículo 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto, por supuesto, no dice, marido, ve y obliga a tu mujer a que haga algo o maltrátala, insúltala, o peor aún, golpéala. Los que así actúan están endemoniados, porque el marido está para proteger a la esposa, no para maltratarla. Leamos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una esposa no es creyente, ocurre que la esposa va a decir que se deben tomar decisiones en conjunto, y eso no está acorde con la palabra de Dios, por lo cual no puede venir bendición a ese hogar. Muchas mujeres dirán que entonces, ¿para qué pepinos están ellas en ese hogar si son un 0 a la izquierda? Pero eso no es cierto. La mujer puede dar su opinión, sobre todo si su opinión es acorde a la palabra de Dios. Entonces el hombre tiene que escuchar a la mujer, pero la decisión final la debe tomar el hombre. Ahora, ¿qué ocurre cuando el hombre toma una decisión que no es acorde a la palabra de Dios? ¿Acaso la mujer tiene que obedecer a ese hombre? Pues no, ella no está llamada a obedecer a su esposo en nada contrario a la palabra de Dios. Eso, por supuesto, es una negación de lo que hemos estudiado. La autoridad es autoridad solo si viene de Dios. Por tal motivo, el esposo que actúa contrario a la palabra de Dios no es autoridad y tampoco viene de Dios. Ocurre que cuando hay prosperidad, hay felicidad en el matrimonio. La esposa tiene dinerillo para comprar ropa y el esposo para comprarse sus juguetes de niño grande. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando se va la prosperidad, ahí viene el problema, ¿verdad? El hogar que no está fundado en la palabra de Dios va a terminar inevitablemente dividiéndose. Si la esposa ha estado acostumbrada a ver a su esposo no como el jefe del hogar, sino como un compañero de trabajo, pues la esposa, en momentos de angustia, actuará guiada por los nervios. Sin embargo, también ocurre que muchos hombres hoy en día tienen una personalidad afeminada y también actúan guiados por los nervios. El hombre cristiano debe llevar todo a la oración y dejar los nervios a un lado. Leamos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amigos, en estos tiempos finales vamos a ver una división en los hogares debido a que estos principios no han sido respetados. ¿Qué pasará cuando vengan tocando a tu puerta? Si tu esposo no actúa guiado por la palabra de Dios, sucumbirá ante la presión. Y, en el caso de la esposa, los nervios se la comerán viva y terminará obedeciendo lo que dice el demonio. Es
que el ser humano tiene que respetar el orden establecido por Dios. La familia es una extensión de la iglesia de Cristo. Y el hombre es el sacerdote de esa pequeña iglesia. Si el sacerdote se comporta mal en el templo, que es su hogar, pues le va a terminar pasando lo que le pasó a los hijos del sacerdote Elí, quienes se comportaban mal en el templo de Dios. Leamos en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 31 al 32. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Los hijos de Elí eran sacerdotes del templo terrenal, pero no obedecían el orden establecido por Dios, y por tal motivo, la casa de Elí fue humillada. Entonces, Dios le exige también al padre que sea ejemplo para sus hijos, pero también que el padre les exija a sus hijos que se comporten de acuerdo al ejemplo que el padre da. Si los hijos se comportan mal y el padre no los reprende, ¿se salvarán los hijos? La Biblia nos dice que no. Leamos en el versículo 34 del mismo capítulo. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Tremendo, amigos. Fue lo que le ocurrió al sacerdote Elí. En el mismo día murieron sus hijos, y él también. Pero ocurre que él era el padre, el sacerdote de su casa, pero actuaba contrario a la palabra de Dios. Y eso hizo que terminara también condenando a sus hijos. Tremendo. ¿Qué pasa con la mujer, amigos, que no quiere obedecer al sacerdote? Porque ella se considera que es un cero a la izquierda. Y amigos, ¿acaso el hombre que se subyuga a Jesús se considera a sí mismo como un cero a la izquierda? ¿Verdad que no? Recordemos que Jesús es el esposo de la iglesia y el hombre, visto simbólicamente, es como la mujer, la iglesia. El hombre se subyuga a Jesús. Jesús es cabeza de la iglesia. El hombre no dice, ay mira, pero soy como un cero a la izquierda, Jesús. No, el hombre obedece a Jesús, pero Jesús es la cabeza. Pero resulta que la mujer no está dispuesta a subyugarse a su esposo. ¿Cómo puede luego subyugarse a Jesús? Ahora, nosotros estamos a punto de ver una gran división en los hogares. A medida que el Espíritu de Dios se retira, veremos en las familias posesión demoníaca tremenda, amigos. Y veremos que se sacarán versículos fuera de contexto. Muchos dirán que pueden tener varias mujeres porque Salomón tenía varias mujeres, y así usarán la Biblia para justificar sus pecados. Hoy lo vemos con el bautismo negro, en donde las personas dicen que lo están recibiendo por amor al prójimo. Pero, amigos, donde hay violación de la ley, no hay amor al prójimo. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aun negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y la palabra clave aquí es palabras fingidas. Porque cuando tú pisoteas el camino de la verdad y luego dices que lo haces por amor al prójimo, pues lo único que estás mostrando es que estás perdido. ¿Cuál es el camino de la verdad, amigos? Es la sangre de Cristo. Ninguna otra sangre tiene poder para salvarte, ni sangre de ratones, ni de fetos abortados, ni de puerco. Eso es brujería en su forma más pura y clara. ¿Cómo es que el mundo no lo ve? Que una pócima sea hecha mezclando todas esas cosas es brujería pura. El mundo da prueba de lo bajo que ha caído. Solo basta investigar un poquillo. Claro que Google ha escondido todo, pero anteriormente eso eran lo que usaban las brujas para hacer hechizo. Usaban ratones, sangre de menstruación,
pelos de personas, en fin, qué degenere, qué perversión en la que ha caído el mundo. Literalmente es algo repugnante. ¿Cómo puede una persona decir que lo hace por amor al prójimo cuando precisamente esto está hecho, o este bautismo negro está hecho a través del asesinato de un bebé? Y tú llamas eso amor al prójimo cuando para hacer ese bautismo negro hubo que matar un bebé. Es decir, plop, es de locos, amigos, se acabó esto. La misma iglesia cristiana dice que lo hace por amor al prójimo cuando resulta que mataron un bebé para hacer el bautismo negro. Y esto viene de la iglesia cristiana. Amigos, esto se fue a la porra. Esto se acabó, aquí no queda más nada. Amigos, es tremendo. Están dando prueba de que están totalmente perdidos. ¿Cómo puedo yo en mi cabeza decir que voy a aceptar que un bebé sea asesinado para crear un medicamento y luego digo que ese medicamento es por amor al prójimo? Amigos, es la manifestación de la maldad más pura. ¿Pero por qué ocurre esto? Precisamente es por vivir una doble vida, por la hipocresía del ser humano. Porque el doctor se presenta de bata blanca, con su bata limpiecita, pulcra, despercudida, libre de todo virus y bacteria y microbio, pero que hacen a puerta cerrada, asesinan a un pobre bebé. Entonces, ¿está realmente esa bata blanca? ¿O en verdad esa bata está manchada de sangre y de todo tipo de inmundicias? Llevan una doble vida. Se presentan como los salvadores de la vida del ser humano cuando ellos llevan a sus hombros 50 millones de bebés asesinados. Son genocidas y se presentan al mundo como los salvadores del mundo. Amigos, es que uno dice esto y uno piensa que esto debería ser algo anunciado a los cuatro vientos, pero la persona lo ve en su celular y lo rechaza inmediatamente. Es que la misma voz del video inmediatamente los perturba, porque saben que los condena inmediatamente. No quieren escuchar la voz de la reprensión. Entonces quitan el video, lo apartan inmediatamente, porque saben que ahora se han hecho culpables de esos asesinatos de 50 millones de bebés. Claro que sí se han hecho culpables, amigos. Han llevado una doble vida. Y no debería extrañarnos, porque Eva quiso llevar una doble vida. Recordemos que Eva tenía a su esposo y decidió pues irse sola por el bosque sin que su esposo supiera para llevar su doble vida. Luego habló algo secreto entre la serpiente y Eva. Y su esposo no sabía lo que estaban hablando. ¿Llevaba Eva una doble vida? Claro que sí la llevaba, amigos. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues hoy estamos viviendo un degenere total en el mundo. Personas torturadas, asesinatos, brujería, matanza, narcotráfico, trata de blancas, personas esclavizadas como objetos de fornicación. ¡Qué locura, amigos! Hasta pronto.